Barrios enteros quedan en ruinas en 12 ciudades de Gaza tras los bombardeos de las fuerzas israelíes que buscan eliminar a los terroristas de Hamás. El Ecuador enviará un vuelo humanitario para traer a 112 ecuatorianos que se encuentran en Israel. La generación hidroeléctrica sigue a la baja y en algunas ciudades hay cortes de energía que CENEL llama mantenimiento programado. El sistema de agendamiento de citas del IES no arrancó y el proceso fue suspendido por orden del Servicio de Contratación Pública. El río Guayas es un estuario rico que en 68 kilómetros alberga 9 tipos de mangle, 30 especies de peces y 200 tipos de aves. Amigos, buenas tardes. Empezamos Televistazo este miércoles 11 de octubre. ¿Qué tal, Gaby? Hola Marisabel, amigos, bienvenidos. Vamos a comenzar esta emisión con lo último sobre la Franja de Gaza. Israel, bajo ataque terrorista. Israel integra un gobierno de emergencia y un gabinete de guerra para coordinar nuevas acciones contra el movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza. En ese sitio, los ataques de las fuerzas de defensa de Israel han aumentado, reduciendo a cenizas barrios enteros en una docena de ciudades. El conflicto deja más de 2.000 muertos, tanto en Israel como en suelo palestino. El reporte con Pedro Jiménez. El asedio contra la Franja de Gaza no se detiene. Israel argumenta que en su respuesta tras el ataque terrorista del sábado, golpea objetivos de Hamás en ese territorio. Sitios que sirven como cuarteles de milicianos o escondites para jefes de las brigadas Al-Qassam, brazo armado de la organización islamista. En medio hay miles de civiles atrapados, alcanzados también por los bombardeos. Funcionarios palestinos hablan de 1.055 muertos en Gaza y más de 5.000 heridos. Las morgues están saturadas, también los hospitales. Como resultado, hasta ahora, localidades como Jabalilla, en el norte de Gaza, están así, piedra sobre piedra. O el barrio Al-Rimal, un área dedicada al comercio. Ciudades que han sido arrasadas, provocando que unas 260.000 personas se hayan visto obligadas a desplazarse y buscar refugio. Estados Unidos y Egipto discuten la posibilidad de que se abra un corredor humanitario para evacuar a los civiles. Los muertos en Israel, en cambio, llegan a 1.200, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu anuncia la formación de un gobierno de emergencia junto a la oposición, así como un gabinete de guerra para lo que venga en este conflicto. Pues en diversas localidades dentro de la Franja de Gaza, los milicianos de Hamás mantienen como rehenes a unas 150 personas, israelíes y de otras nacionalidades, que fueron raptadas el sábado y llevadas por la fuerza. Israel ha dicho que intentará rescatarlos y que se encamina a una ofensiva completa, mientras que Hamás ha amenazado con matar a los rehenes si continúan los bombardeos. Localidades de Israel siguen bajo el ataque de Hamás, aunque la defensa antiaérea bloquea gran parte de los cohetes. Muchos están cayendo en ciudades como Ashkelon, donde hay cientos de civiles atrapados, entre ellos extranjeros. Melis González con las imágenes. La lluvia de misiles no para este miércoles en la ciudad de Ashkelon, en Israel, muy cerca de la Franja de Gaza. La desesperación se apodera de los residentes que siguen atrapados, incapaces de huir de la arremetida del grupo terrorista Hamás, y muchos se refugian en el interior de un hotel. Otros, como este reportero, son sorprendidos en la calle por los bombardeos. Estaba en una transmisión en vivo y solo alcanzó a ocultarse junto a una pared, mientras un sinfín de explosiones se escuchaban a su alrededor. La situación es aterradora. Este grupo de latinos siente que no hay escape.
La defensa antiaérea israelí repele la mayoría de los ataques aéreos, pero hay misiles que la sobrepasan. No es una guerra. Esto es una masacre. Centenares de extranjeros quedaron atrapados en el fuego cruzado entre Israel y Hamás. Otros fueron asesinados o secuestrados por los milicianos palestinos que se abrieron paso el sábado desde la frontera con Gaza y que acribillaron a centenares de civiles. Hasta el momento se reporta la muerte de ciudadanos de 25 países, incluyendo México, Argentina, Chile y Colombia. El gobierno ecuatoriano enviará un vuelo humanitario para transportar a los compatriotas que no pueden salir de Israel por el conflicto armado. La aeronave saldrá desde Jordania entre el viernes y el domingo. La Cancillería elabora la lista de pasajeros. Paul Romero con el informe. Anoche el gobierno integró un comité de emergencia liderado por la Cancillería para atender a los ecuatorianos que buscan cómo salir de Israel por el conflicto con el grupo terrorista islámico Hamás. Entre este viernes y domingo saldrá un vuelo humanitario de una aerolínea comercial contratada por la Cancillería desde Amán, Jordania. Hasta el momento se ha confirmado el retorno de 112 compatriotas registrados en los canales digitales habilitados por la Embajada de Ecuador en Israel. Se creó un código QR y un número en WhatsApp para que llenen los formularios. Los ecuatorianos serán trasladados vía terrestre desde Israel hasta Jordania. Si el fin de semana se reanudan las operaciones en el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, el vuelo saldrá desde esa ciudad. Entre los inscritos para volver al Ecuador están 11 estudiantes de la Escuela Politécnica del Litoral que viajaron por una visita académica a Israel justo el día que estalló el conflicto. De que cada día que pasa es más incertidumbres para nosotros. Cada vez hay más muertes, cada vez hay más bombardeos. Y lamentablemente no tenemos miedo de que se atrase mucho más este vuelo humanitario. Hemos llenado registros y formularios hasta este momento, siguiendo los lineamientos. Las aerolíneas internacionales suspendieron todos los vuelos desde y hacia Tel Aviv y en este momento existen centenares de personas que buscan la manera de abandonar Israel. Todo lo que hemos ido comprando con tal de salir de aquí se nos han ido cancelando y otra vez estamos en las mismas. Además, la Embajada de Ecuador en Israel está realizando un censo para mantener contacto directo con los ecuatorianos que están en zonas de riesgo. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Las últimas horas de la campaña electoral se viven con intensidad también en las redes sociales. Los candidatos han preparado productos audiovisuales específicamente para este tramo final, buscando así convencer a los electores indecisos. Las redes de Daniel Noboa lo muestran hoy en muchos lugares distintos. En un medio dando una entrevista, por las calles de El Oro, donde hizo campaña ayer, en un estudio hablando de sus planes de campaña y hasta en un gimnasio entrenando junto al mismísimo Chito Vera. Y obviamente el tema del muñeco de cartón con su imagen y en tamaño real sigue siendo el protagonista en las redes. Él sigue subiendo en sus cuentas lo que sus seguidores le envían. La estrategia ha pegado tanto que hasta es tema obligado en las entrevistas que otorga. Me llevan de farra la mañana siguiente a comer encebollado. Pero como estamos a punto de llegar al cierre de campaña, también publicó un video producido especialmente para la ocasión. Y nos damos de las manos y contigo trabajamos. Luisa González también preparó videos pensados para ese tramo final de la campaña, no uno, sino varios. Cuando me atacan por ser madre soltera, por haber salido adelante. Se la ve a ella caminando, se escuchan sus discursos, mensajes de otras personas, música de fondo, todos con un corte que busca mover la emoción del espectador. En la universidad pública. También leyó la carta de una de sus seguidoras, madre soltera, que habla de cómo la candidata la ha inspirado a superarse. González ha estado muy activa en redes durante las últimas horas. Publicó sus recorridos y reuniones, subió mensajes sobre sus planes de campaña y hasta volvió a mostrar a sus mascotas, a los que llama sus hijos perrunos. Ven, te presento. Son hermanos de padre y madre. Pero Hoy ella está en Cañar y Daniel Noboa visitará Quito, Portoviejo y Manta. Son ya los últimos recorridos porque mañana es el cierre de la campaña electoral. En tanto, en bailes y cenas, dentro de casas o en la puerta de locales, siguen apareciendo los Daniel Noboa de cartón que despertaron furor durante el feriado. Para conseguirlos, sus simpatizantes han hecho largas filas. Luisa María Heredia con el análisis de esta estrategia de marketing que ha marcado la campaña a días de su cierre.
Ha sido sin lugar a dudas la estrategia electoral con mayor repercusión durante la campaña que está a punto de terminar. El Daniel Noboa de cartón. Aquel afiche de cuerpo entero del candidato presidencial casi en tamaño real y por el que los votantes incluso hicieron fila en los exteriores de un local del centro de Guayaquil en el feriado, poco antes de la sesión solemne por la independencia. Explica a su equipo de campaña que fue ante la falta de carteles promocionales que de manera espontánea algunos simpatizantes empezaron a llevarse los cartones a la casa. Lo que les dio una idea: lanzar un desafío viral que estuvo a cargo de la esposa de Noboa, Lavinia Balbonesi, quien además es influencer. Así que las personas que se lo están encontrando o robando. Balbonesi retó a los votantes a que coloquen en redes sociales fotografías junto a su Daniel de cartón, lo que desató el furor. Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana buscándote amor. Para los expertos ha sido una estrategia exitosa, que no solo funcionó, sino que realmente se tomó una de las redes sociales más usadas hoy por hoy, TikTok. Durante 12 horas continuas, entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche del martes, hubo 1.200 publicaciones con el muñeco de cartón en 976 cuentas. Y esos posteos llegaron a más de 3 millones de usuarios, el 62% mujeres, la mayor parte del electorado. El impacto ha sido comparado con el efecto que causaron los zapatos rojos de Guillermo Lasso cuando disputó la elección en el 2021. Lo que también recuerda que a la estrategia de marketing para que se convierta en votos hay que darle trasfondo. Y el 65% es neutro, es decir, no es tanto la aprobación del candidato cuanto subirse en el trend, ¿no? Publicar, aquí está mi Noboa y listo. El equipo de la contrincante de Noboa, Luisa González, por su parte, trató de emular la estrategia, pero no logró el mismo impacto. Que fue a destiempo, dicen los expertos. ¿Por qué se suspendió la contratación de un nuevo servicio para agendar citas en el IES? En breve, contratación para un nuevo sistema de agendamiento de citas médicas en el IES. La plataforma debía funcionar desde septiembre, pero 2 empresas presentaron señalamientos al proceso. Adriana Bermeo con el informe. El proceso de contratación de la plataforma para separar turnos en el IES está suspendido. A finales de agosto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció que en septiembre estaría disponible el nuevo sistema de agendamiento de citas médicas. 3 empresas presentaron proformas cuyos montos oscilaban entre 3 y 5 millones de dólares. Bridgesouth Tecnologías del Sur hizo señalamientos al proceso y pidió su suspensión. Argumentó que no se hizo una evaluación correcta de los parámetros de las ofertas. Otra empresa también objetó la contratación, Gursta, pero por haber sido descalificada del concurso. El Servicio de Contratación Pública decidió suspender el proceso y aún no hay fecha para retomarlo. Parece que alguna empresa o las empresas que quedaron no cumplían con todos los requisitos de las condiciones que el IES imponía. Nosotros subimos el proceso, pero ya cuando está en el CERCOP está en otras manos. Lo que se pretendía es que los pacientes obtengan citas médicas mediante WhatsApp, Facebook y una aplicación móvil con chatbot, que implica una conversación con un asistente virtual. La proyección era que se incremente el número de turnos diarios de 3.900 a 9.000 y que se disminuya el tiempo de espera, que actualmente es de 45 días. Las citas para consulta externa se seguirán tomando en el call center del IES y la página web. Río Guayas, el motor desperdiciado. La biodiversidad en el río Guayas lo convierte en uno de los más importantes del país. 9 tipos de mangle, 30 especies de peces y más de 200 tipos de aves son parte de su flora y fauna. Vanessa Robles recorrió parte de los 68 kilómetros de extensión del río. El agua es determinante para la vida vegetal, animal y la del hombre. Pero la del río Guayas, por donde drena la cuenca hídrica más importante del país y del Pacífico Sur, resalta por la biodiversidad de los ecosistemas, a lo largo de sus 68 kilómetros de extensión.
Zarpar desde el muelle de la Caraguay hasta el de Santay tomó 30 minutos. La mezcla de agua dulce y salada hace que bajo la profundidad de este estuario, que varía entre 2 a 21 metros en zonas como Punta Piedra, los más de 12.000 pescadores artesanales, como Don Pedro, encuentran su principal sustento, entre cangrejos, conchas, jaivas, mejillones, chalacos. Él ya cuenta 50 años de faenas. El bajero, el colorado, el robalo, la corvina. Eso es lo que hay por aquí. Y por abajo hay chaparra, lo que sea. ¿Qué es el río Guayas para ustedes? Bueno, la mejor vida de nosotros. ¿Y quién es más que los pescadores para conocer bien el movimiento sobre y bajo el agua? Saben hacia dónde lanzar las redes según las corrientes y qué especies pueden encontrar durante el año según el agua que prevalezca. De enero a agosto pues hemos corvina y camarones, ¿no? Ya desde agosto hasta diciembre llega la temporada de jaiba y la corvina pues es una corvina muy grande. En las riberas del río también se observan al menos 14 cocodrilos de hasta 3 metros, que se confunden con lechuguines, manglares y arbustos. También hay otros que aprovechan el lodo para tomar el sol. Pero la incursión llegó hasta la isla del Gallo, ubicada entre Durán y Santay. Este santuario de aves en medio de la vegetación es hogar para las garzas, como la real y la cuca, espátula rosada, patos maría, patos cuervo, loros y golondrinas. La bióloga Natalia Molina lleva más de 20 años estudiando estos ecosistemas, de los que ha publicado más de 50 artículos científicos de diferentes sectores. Este año realizó uno sobre la fauna diversa en Santay. Hay alrededor de 200 especies de aves. En los grupos de anfibios y reptiles se identificaron alrededor de 30 especies. ¿Pero es posible cuantificar la flora y la fauna en el río Guayas? El biólogo e investigador de la SPOL, Paolo Piedrahita, reconoce que no. Al carecer de un estudio en la extensión del río, no podemos determinar un número exacto. Debería venir de una política pública de más arriba que pueda, digamos, crear esa necesidad y empezar a trabajar en colaboración. La Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas determinó que el proceso de erosión que se incrementa en este espacio es de 15 millones de metros cúbicos por año, afectando a los árboles nativos de la ría, como guachapelí, palo prieto, guasmo, algarrobo, seca, Fernán Sánchez y las 9 especies de manglares en más de 200.000 hectáreas de vegetación que fluye alrededor del estuario. Este año, Ecuador ha recibido apenas $106 millones de inversión extranjera directa, así reportó el Banco Central. La inestabilidad institucional del Estado genera que los empresarios coloquen miles de millones de dólares en países vecinos. Para Ecuador, la inversión extranjera directa es como la leyenda del Dorado. Se habla y se habla de ella, pero no se la alcanza. El Banco Central publicó las cifras de la inversión extranjera directa en el segundo semestre del 2023 y no son precisamente una invitación a sacar pecho. Llega apenas a $83 millones. De ellos, 43 millones corresponden a inversiones en actividad minera y 32 millones que son de compras para actividad comercial pura. Pero esto no es una cosa de ahora. En el 2022 Ecuador recibió poco más de $800 millones en inversión extranjera, Perú casi 11.000 millones, Colombia 16.800 millones de dólares. Motivos para que no llegue dinero fresco al Ecuador abundan y no son responsabilidad de un gobierno. La baja inversión extranjera es una constante. Entre otras cosas, porque tiene un nivel de percepción de riesgo país elevadísimo, que estás hoy día hablando de 1.800 puntos, que es 7 veces más que los vecinos, ¿no? Pero el riesgo país es una percepción. Hablemos entonces de realidades. En Perú, 30 años el mismo presidente del Banco Central, Julio Velarde. Y allá en Perú no están discutiendo si el Banco Central tiene que ser independiente o no tiene que ser independiente, que es un empleado del Ejecutivo. Acá cada 4 años estamos entrando
en esa situación. Y hay más ejemplos que son razones que explican por qué ni siquiera el hecho de contar con una moneda dura como el dólar termina de convencer a los inversionistas. Por ejemplo, lo que ha sucedido ahora con el Yasuní TT es un precedente nefasto para la inversión, porque los ecuatorianos han dicho, no importa lo que ya sucedió, no importa que se hayan invertido 1.900 millones de dólares, igual queremos que eso se acabe. ¿Qué inversionista privado va a querer ser socio de Petroecuador a futuro? Y que no existen fórmulas mágicas para atraer capitales, sostienen. Colombia y Perú en los momentos más violentos de su historia reciente, cuando el terrorismo de las FARC y de Sendero Luminoso no dejaron de ser atractivos para la inversión extranjera. El problema del Ecuador, coinciden, es el síndrome de inestabilidad estructural que lo acompaña. $150.000 exigían los secuestradores de un empresario. ¿Cómo terminó el caso? Se lo contamos al volver. Red de Socios Técnicos Intep o www.intepcorp.com. Luego de 4 días en cautiverio, la policía liberó al empresario guayaquileño que había sido secuestrado en San Borondón. Los raptores pedían $150.000 para no matarlo. Merlin Ochoa informa que hay 4 detenidos. Se le agradezco por salvarme la vida y darme una oportunidad más para vivir. En serio se los agradezco. Excelente trabajo. Son las palabras del empresario guayaquileño César Naveda minutos después de haber sido liberado por la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNACE. Estuvo raptado por 4 días. El operativo de rescate se ejecutó la tarde de este martes en Guayaquil. La víctima estaba con los delincuentes dentro de un carro. Procede a la liberación de la víctima de secuestro en un sector comercial de Guayaquil, aproximadamente a las 16 horas, cuando se logra identificar su circulación a bordo de un cautiverio móvil y con sus secuestradores que fueron identificados por los equipos que estaban realizando en ese momento el levantamiento de información. Naveda es hijastro del expresidente de la República, León Febres Cordero. Fue secuestrado el viernes de la semana pasada a las 3 de la tarde cuando circulaba cerca de un centro comercial en San Borondón. Su vehículo fue abandonado horas más tarde en el sector La Florida, norte de Guayaquil. El operativo de búsqueda y rescate se extendió a Socio Vivienda en el noroeste, donde habría estado retenido durante 96 horas. Los secuestradores pedían una alta suma de dinero para no matarlo, pero la familia no pagó. Con el monto de $150.000 para la liberación del secuestrado, gracias a la intervención policial y más que nada gracias a la confianza de la familia, se logró la ejecución oportuna. 4 personas fueron capturadas por este caso. La salud de la víctima es estable. Un camión que llevaba más de media tonelada de droga se accidentó esta madrugada en la vía Quito-Papayacta. El cargamento se esparció por un costado de la carretera, quedando al descubierto 600 paquetes de 1 kilo cada uno de clorhidrato de cocaína. Las investigaciones preliminares determinan que la droga llegó de Colombia por Lago Agrio e iba a Guayaquil. Se calcula que el cargamento descubierto está evaluado en $12 millones en el mercado internacional. 2 personas fueron detenidas. Ayer el Tribunal de Revisión del caso Sobornos recibió los recursos de 2 sentenciados que buscan anular su condena por el delito de cohecho. Los jueces informaron que los documentos están bajo estudio. Jacqueline Rodas con los detalles. La tarde de este martes, el Tribunal de la Corte Nacional, conformado por los jueces Felipe Córdoba, Byron Guillén y Luis Rivera, recibió los recursos de revisión del caso Sobornos. Fueron presentados por 2 de los 20 sentenciados, Ramiro Galarza, dueño de Consermín, y Alberto Hidalgo de la constructora Hidalgo e Hidalgo, que según el fallo pagaron coimas a Alianza País durante la presidencia de Rafael Correa. Se trata de un recurso extraordinario que busca revertir la condena de 8 años de prisión y $14.7 millones en indemnización al Estado por cohecho. Si se acepta, puede beneficiar a los demás, incluido el exmandatario Jorge Glass,
exministros y 10 empresarios. En su primera providencia, los jueces informan a los sentenciados que los recursos de revisión interpuestos se encuentran en estudio y oportunamente esta judicatura emitirá su pronunciamiento. Si pasan el control de admisión, el tribunal llamará a una audiencia donde Galarza e Hidalgo deberán presentar pruebas nuevas que no se hayan practicado en el juicio y que corroboren sin lugar a dudas que el fallo se basó en documentos falsos o informes periciales errados o maliciosos. La defensa de uno de los condenados adelantó que cuenta con un peritaje realizado por una empresa colombiana, con el que buscará probar que se alteró el disco duro del computador donde se encontraron miles de páginas de los denominados archivos verdes. Los 3 jueces que tienen la decisión en sus manos se beneficiaron recientemente de la extensión de sus funciones hasta el año 2030, gracias a una resolución del Consejo de la Judicatura. En Argentina, un hombre encendió una fogata para preparar café y provocó un incendio forestal que obligó a evacuar a decenas de personas. Las llamas alcanzaron zonas residenciales de la provincia de Córdoba. Rodeada por un muro de fuego estuvo la localidad de Villa Carlos Paz, en Córdoba, Argentina. El incendio forestal se desató el martes, pero rápidamente arrasó con la vegetación de la zona y avanzó hacia las viviendas. Ante la amenaza, decenas de familias huyeron, mientras más de 200 bomberos intentaban controlar las llamas. Pero al caer la noche, la situación empeoró. Y con baldes de agua, los residentes se sumaron a las labores para evitar que sus casas queden calcinadas. Las autoridades reportaron un herido, 20 familias evacuadas y aunque hablan de varios inmuebles dañados, aún no se confirman cuántos. Por ahora, el foco sigue fuera de control. La policía informó que un hombre de 27 años fue detenido por provocar el incendio. Según relató, encendió una fogata para preparar café, pero el fuego se salió de control. Al volver, los ríos se secan y cada vez Ecuador produce menos energía eléctrica. Analizamos la situación que puede derivar en más cortes de luz. Estiaje, apagones al acecho. La generación hidroeléctrica de Ecuador sigue reduciéndose a causa de los bajos niveles de los ríos del país. La caída de generación hidráulica sigue siendo suplida por la recuperación de la energía termoeléctrica. Francisco Garcés con más información. Una lluvia esporádica en el sur del país y en el flanco occidental de la cordillera da un respiro a la generación hidroeléctrica del Ecuador. Si bien lo sucedido alivia la situación por 1 o 2 días, se prevé que la sequía se mantenga y los caudales de los ríos vuelvan a bajar. Este miércoles la generación hidroeléctrica bajó al 72%, que es el nivel más bajo de los últimos días y que muestra parte de la crisis de generación del país. Normalmente este tipo de energía representa más del 90% de la electricidad del país, pero actualmente es afectada por la reducción de los caudales de los ríos debido al estiaje. El ejemplo es Coca-Cola Sinclair, con capacidad para generar 1.500 megavatios al día, pero que este miércoles su límite de generación era de 639 megavatios. La cifra se explica porque el río Coca, del que se alimenta, normalmente transporta más de 287 metros cúbicos de agua por segundo, pero en los últimos 10 días ha aportado en promedio 140 metros cúbicos. Si bien Coca-Cola Sinclair es la hidroeléctrica con mayor capacidad del país, fue superada por el complejo Pautemolino con capacidad de producir 1.100 megavatios, pero que actualmente produce 690, pese a también ser afectada por el estiaje. Normalmente el 90% de la generación es hidráulica. Cuando llueve no tenemos ningún problema y un 10% es térmica. Bajó tanto los caudales de los ríos en la Amazonía, donde tenemos las plantas, que la generación hidráulica se redujo algunos días al 60%. Las previsiones del gobierno son que las condiciones climáticas se mantengan en los próximos meses y que la sequía se extienda al menos hasta marzo. Apagones de entre 2 y 4 horas se registran en varias ciudades. Las autoridades indican que no se debe a la crisis energética, sino a mantenimientos programados. Diego Puente con el informe.
Cortes de energía eléctrica han ocurrido en barrios de 6 ciudades. Las empresas a cargo de proveer el servicio indican que se trata de mantenimientos programados. La Corporación Nacional de Electricidad, por ejemplo, quitó el servicio durante 2 horas, la madrugada del 10 de octubre a 25 urbanizaciones de Guayaquil y ciudades vecinas. En Quito, este miércoles, hubo cortes que afectaron a 4 barrios. Van y revisan cómo está el estado de los equipos eléctricos, disyuntores, conectores, conductores, etcétera, de tal forma que estos no tengan efectos negativos como, por ejemplo, el desarrollo de vegetación, la presencia de cuerpos extraños que pueden causar cortocircuito. El gerente de la empresa eléctrica niega que esto se relacione a la crisis de energía. En Tungurahua, Azuay, Loja y Pastaza también se han registrado cortes de entre 2 a 4 horas. Las empresas eléctricas buscan reducir el consumo y han colocado mensajes en redes sociales. En Quito indican que con la reducción de consumo se puede evitar apagones. Hace 2 semanas, cuando hubo un corte de energía, la orden que recibió la empresa es reducir la carga en 30 megavatios. 30 megavatios representan aproximadamente el 5%. Lo que quiere decir que si es que la ciudadanía ahorraría ese 5%, nosotros no tendríamos necesidad de desconexión. Se prevé una instrucción del Ministerio de Energía para coordinar una campaña nacional para evitar el desperdicio de luz. El sector público demanda aproximadamente el 15% de la generación eléctrica del país. ¿Cuánto de ello se podría ahorrar? Vanessa Robles trae las alternativas. Según el último balance del Ministerio de Energía y Minas, el mayor consumo de electricidad se concentró en el área industrial con un 42,5%. El residencial demandó un 28,2%, el comercial y del sector público un 26,6% y otros sectores el 2,7%. El gobierno ha hecho un llamado a la población enfocado al ahorro de energía. ¿Pero qué pasa con el sector público? ¿Puede disminuir su consumo? Aunque el reporte oficial del balance energético no especifica cuánto demanda este sector, Nelson Jaramillo, con 20 años de experiencia, hace un cálculo y asegura que sí se puede ahorrar. Si el sector público consume un aproximado de 15%, estamos hablando de 700 megavatios aproximadamente. Entonces, realmente el ahorro que se pueda generar en el sector público va a andar en el orden del 10%. Entonces se va a ahorrar 70 megavatios. Con él coincide el exministro de Energía, Iván Rodríguez, quien dice que toda acción suma ante una situación que considera crítica. Mucho más si falta una iniciativa interna en el uso racional de energía en las instituciones públicas. Cuando usted recorre, sobre todo en Quito, que están los edificios de la función pública, muchas veces están con las luces prendidas. De 6 a 9 de la noche es cuando aumenta la demanda. Los funcionarios públicos, 7 de la noche o 5 de la tarde o lo que sea, ya se vayan a sus casas y más bien que hagan teletrabajo, porque igual en la casa van a tener las luces prendidas. A esto se añade el reajustar el horario de prestación de servicios para aprovechar la luz solar, descongestionando las horas pico de consumo eléctrico en el país. Aquellos edificios que tengan generadores, tratar de usar generadores a diésel en este caso, ¿no? Los edificios deben consumir quizás 1 mega diario. Según SELEC, en mayo fue el mes de consumo máximo en Ecuador, con 4.682 kilovatios, principalmente en Guayas y Pichincha. Ambos expertos coinciden en que se debe instalar una nueva fuente de generación eléctrica emergente en el país, ante una demanda que no es abastecida, no solo para... Hay una economía que se mueve con la fuerza laboral de los adultos mayores que miran en el trabajo la mejor terapia para ganar años en movilidad. El 47% de la población de la tercera edad vive de las pensiones jubilares del IES y muchos aún son el sostén familiar. Hernán Higuera con más. Del 1,5 millones de adultos mayores que hay en el país, el 47% reciben ingresos económicos por pensiones jubilares, producto de sus aportes durante su vida laboral de 30, 35 y hasta 40 años o más, que aportaron al Instituto de Seguridad Social. El otro 53% son personas que deben buscar cómo subsistir o depender de sus familias, negocios propios o patrimonios.
El promedio de pensiones en Ecuador está entre los $300 y $700. Por ello, algunos pensionistas buscan actividades adicionales para mantenerse primero activos y además encontrar otro sustento económico. No es porque si no encuentro un trabajo pues ya no puedo trabajar. Hay que ser creativos, hay que inventarse para qué uno puede ser útil. La docencia, el transporte, el emprendimiento o el comercio informal son las principales fuentes de trabajo para los adultos mayores. Por ley, el adulto mayor tiene descuento del 50% del costo de los servicios básicos. Sin embargo, el impacto del costo de los productos alimenticios y medicinas, sobre todo tras la pandemia, les obliga a vivir con estrategias. María Elena, quien trabajaba como secretaria ejecutiva en una empresa, hasta hace 3 años, cuenta lo que han debido hacer. No podría yo sostener con lo poquito que gano. Ventajosamente tengo a mi esposo, que él también es jubilado, y también un hermano mío que vive con nosotros. Entonces unimos las 3 economías para vivir de forma decente. Buen día. Pero la economía también se mueve en torno a los adultos mayores. Cafeterías, gimnasios, sedes de bailoterapia privados logran crear negocios rentables. Santiago Hidalgo decidió abrir este espacio para que sus compañeros de colegio, universidad o trabajo se vuelvan a juntar. Tiene la finalidad de distraer, además de crear una especie de terapia física, mental y emocional. La docencia, el transporte, el emprendimiento o el comercio informal son las principales fuentes de trabajo para los adultos mayores. Y el 35%